tenés una gran contradicción porque agravaste el principal problema y lo resolviste emitiendo una deuda que te llevó el año pasado a la crisis formidable en la que entramos, digamos. No, exactamente. Porque Vos cada punto que crece Martín, la economía es un punto, hay mayor recaudación. Sí, perdón. Martín, si vos mirás los números que el propio gobierno da respecto a 2015, 2016, el déficit fiscal creció. El déficit fiscal era de 3,4%. Lo dan los propios números, lo da el FMI cuando realiza sus proyecciones y muestra los datos. Se informó el propio gobierno cuando hizo el prospecto de emisión del bono hace años. El déficit fiscal en el año 2015 era de 5% del PBI y este año es 0. ¿Y por qué es importante este año es 3% primario? El déficit financiero, digamos, porque yo no sé por qué lo escondes abajo de la alfombra y aparte habría que incluir el déficit del Banco Central. Lo que se ve a lo largo de los últimos años es un reemplazo de ese déficit primario por un déficit financiero cada vez más grande. Una situación en la cual el déficit financiero implica pagar una deuda que es en mayor parte en dólares que fue tomada por este último gobierno. No, te explico por qué no. Diciembre de 2014, Kicillof hace una conferencia de prensa y le pide a los mercados que le presten plata. Porque claro, no tenía de dónde financiar el exceso del gasto público. Entonces le pidió a los mercados que le presten plata. Él pedía 3.000 millones y le prestaron 300. ¿Por qué? Porque no confiaban en él. O sea, pedir plata no está mal. Lo importante es qué haces con esa plata. Bueno, si vos la plata que tomó Macri fue para la fuga de capitales. El problema es que la plata se tomó para financiar la baja de impuestos. Si la plata la usás para poner en cuentas en Suiza, tenés un problema. Si la plata vos la pones en cosas concretas, en obra pública, en rutas, en hospitales, en escuela, entonces pero no tenés ese problema. 70.000 millones de dólares de porque es lógico que las grandes obras se paguen. Es lógico que las grandes obras no se paguen en una sola generación. Esa es la lógica de todo gobierno en todo el mundo. Las grandes obras hay que pagarlas entre distintas generaciones porque van a durar toda la vida. Por eso, ahora, si la plata la fumás, cayó a la mitad en 2017 y cayó a la mitad en 2018 y vuelve a caer este año. O sea, no es para obra pública que se tomó la deuda formidable. La deuda se tomó porque bajaron los impuestos y se tomó para sostener la fuga de capitales. No. Es esa la cuenta. Sí, vos mirás la cuenta del Banco Central y vos mirás cuánto se utilizó, digamos, cuánto hubo de déficit y cuánto se tomó de deuda. 140.000 millones, 60.000 fueron para financiar la fuga de capitales. Después, el resto, la mitad, no lo hubieras tenido que hacer si no hubieras bajado los impuestos para beneficiar a los grandes empresarios que no invirtieron esas ganancias que le bajaron, ni el sector agrario, que le bajaron las retenciones de una manera inexplicable porque le dieron, por un lado, un dólar altísimo y por otro lado le bajaron las retenciones, es decir, le hicieron una ganancia extraordinaria del 100% en un año, en 2016. No lo veo. Era una serie de desquicios. Martín, no lo veo así porque el gran problema es si fuera así, las reservas internacionales habrían caído y las reservas internacionales del Banco Central subieron en 2018 y después bajaron en la fuga de capitales. Bajaron de manera formidable el año pasado con la fuga de capitales. Las reservas internacionales crecieron de 25.000 millones de dólares que había en el 2015 en diciembre a 60.000 millones de dólares. Toda deuda, sí, esa teoría no es deuda, pasado, son dólares que están guardados, en el Banco Central, cosa que antes no había, porque el Banco Central que nos dejó el gobierno de Kicillof, que quiere administrar ahora la provincia más compleja del país, bueno, no pudo ni administrar el Banco Central porque lo dejó quebrado. Esa plata del Banco Central tuvo como contraparte la deuda del Tesoro. Exactamente, Martín. Aparte es deuda que se toma para financiar obras, vos decís, que se pagan en pesos. Entonces ese endeudamiento en dólares no fue realmente porque era necesario para financiar pero si la deuda que le prestó Venezuela también era en dólares. Para financiar la salida de capitales que vino después. Y la otra mitad fue carry trade, o sea, la otra mitad de la suba de capitales. El único país que emite deuda, hay algo que se llama original sin, ¿no? Que es como el pecado original. Estados Unidos emite dólares. Todos los demás países, cuando necesitan dólares, tienen que devolver dólares. Nadie te va a prestar dólares si vos después querés devolver papelito de colores, que es lo que le dieron al Banco Central y al ANSES. Nosotros lo que hicimos fue cambiar de acreedor. Antes nos prestaba plata el ANSES y los jubilados y el Banco Central. Y vos tomaste Por plata, lo tanto, generaron una inflación espiralada tremenda que no dejaron. Y entonces ahora nos está prestando el Fondo Monetario Internacional. Yo prefiero toda la vida. Martín, si vos eliminás, si vos generás dólares de deuda que después vas a tener que pagar y después en el medio no generás oportunidades para crear esos dólares genuinamente en el país y que después se puedan pagar de una forma virtuosa a través de un círculo de generación de exportaciones, a través de reducción y sustitución de importaciones, nunca vas a llegar a que esa deuda se pueda pagar, si no vas a tener una pelota cada vez más grande, además en una economía que se va achicando, porque es lo que está pasando hoy por hoy, y llegamos a una situación tan endeble como la que tenemos ahora. Por eso cerramos el acuerdo con la Unión Europea, entre el Mercosur y la Unión Europea, que le va a permitir a la Argentina acceder
a 500 millones de consumidores, pero no solo de Antes acaba de consumidores, reconocer hace 2 semanas que sino no de va a cambiar el término de consumidores, balance de comercial. decisores, Lo de dijo Dante inversores, Sica. No dan y además de estimaciones oficiales. consumidores. A ver, De déjenlo acuerdo. terminar a Porque no Martín. solamente Sí. son 500 millones de habitantes, sino que son los 500 millones de habitantes que más plata ganan en el mundo. Sí, que tienen un montón de Martín- cosas para venderle al país y para Exactamente. llenarte de importaciones. Martín, con y lo cual nosotros también es probable tenemos que un tengan- montón de sí, es cosas probable que no ganes para dólares venderle de lo que a Actualmente la ya Unión estamos Europea. exportando a otros países, además ya los estamos exportando a otros países. No todo, Lo que no se va todo. a ver es una sustitución, por ejemplo, No. de exportaciones a Brasil, a exportaciones a la Unión Europea. ¿qué le vas mientras a, las ¿qué le vas a importaciones exportar? ¿Qué le vas a exportar Presentaría con alguien- con una tasa de interés del 100% anual más o Te menos? ¿Qué le vas a sentaría con exportar, alguien, no sé qué tasa de interés es del 100% anual. Y Yo lo la que tasa digo que pagan las es, empresas. preguntarle a alguien que está trabajando en el sector de las aceitunas, en el sector del vino, de las uvas, si no está contento con el acuerdo de la Unión Europea. Preguntarle si Y alguien... algunos sí y otros Preguntarle a la industria, Depende. No, también, preguntarle a las el campo automotrices está, si están de acuerdo. las automotrices vendieron 25% más este mes que Sí, porque están anteriormente. metiendo Entonces, una yo serie de lo que fórmulas de creo es que acá hay que financiamiento que se van a acabar en 3 diferenciar. meses. Acá hay que diferenciar. Una cosa es que el año pasado fue un mal año. Y fue un mal año para la Argentina porque hubo No, condiciones fue el resultado de externas los años de muy vaciamiento de la complejas. economía. Este fue el el año. Este es resultado un de una año, política este es un año de, transferencia de- A ver, de déjenlo dinero. contestar. Déjenlo contestar. este es un año de equilibrarnos. Este es un año en donde el año pasado fue muy malo y ahora tocamos piso y empezamos de a poquito, vamos a empezar a rebotar. Cuando vos Ya hablas de equilibrar, el no cuarto, significa que el segundo salario semestre tiene que caer nos 20% para ya los el sectores índice de los trabajadores. ya el índice de actividad del INDEC es un índice positivo a partir del mes pasado y la inflación empezó a bajar a partir de los 2 meses anteriores. Pero va a llegar al 40% en el año. Está bien, Martín, pero de se acá a sigue- futuro se las sigue perdiendo expectativas son empleo en buenas. Argentina. Se perdieron 17.500 No, no se puestos de perdió trabajo empleo en formales Argentina, no es verdad en, los eso. en los primeros 4 años de este año y se perdieron otros No, no es 130.000 verdad, en el Pablo. año 2018. No es verdad, Estamos Pablo. hablando de personas que están INDEC quedando acaba en de la informar, calle, es verdad, que está tienen que recurrir confundiendo a la esos informalidad. Está 112.000 mezclando el puestos de trabajo desempleo, menos de- está desinformando, porque está mezclando el desempleo No, estoy- con el empleo. El empleo registrado creció, cayó. hay 200.000 empleados más. Distinto a que el desempleo también creció, porque hay más gente buscando trabajo. Tampoco no hay que desinformar, porque ya El tuvimos empleo un registrado año cayó difícil el año pasado como para 17.500 agrandarlo. No puestos de entiendo por qué lo trabajo según el necesitan agrandar. Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica. Estamos a mí me cerrando, parece- entonces, ¿saben qué? Una conclusión de 1 minuto cada uno. A ver, dale. Bueno, a mí me parece increíble la serie de figuras que se dan completamente optimistas, donde no se reconoce ninguno de los problemas. O sea, se empezó con una economía que obviamente estaba al punto de un ajuste, porque el kirchnerismo había dejado la economía preparada para un ajuste, la abandonó y sabía que el ajuste se venía. Scioli lo advirtió porque lo sabía, digamos. El macrismo hizo ese ajuste, pero empeoró todas las situaciones, empeoró el problema inflacionario, el problema fiscal, creó el problema de la deuda, que hizo un endeudamiento serial en pocos años, y lo que estamos viendo es que ahora nos parece en la presentación que nos da Martín de la figura oficial, toda esa serie de problemas son cosas que ocurrieron y que ahora se están resolviendo. A mí me preocupa principalmente el estado del mercado laboral que tenemos con este gobierno. Desde hace 4 años se viene viendo un proceso de pauperización y de precarización laboral en donde cada vez hay más trabajadores en condiciones de informalidad, cada vez hay más trabajadores que trabajan en cuenta propia, que no tienen aportes, que no tienen vacaciones, que no tienen ningún tipo de derecho laboral. Y esto se trata de una desprotección que ha dado este gobierno en los últimos 4 años y que es una política que eventualmente puede generar a que incluso la economía formal reviente y lleguemos a cifras de desempleo similares a las que teníamos en los 90. Martín. Bueno, a mí lo que me gustaría decir es que nosotros recibimos un país con 3 semáforos en rojo. Un semáforo, el déficit fiscal, este año está en verde. Un semáforo, el déficit comercial, este año está en verde. Y el otro semáforo es el déficit energético, que lo tenemos en amarillo, porque nosotros reconocemos los problemas, pero que lo vamos a poner en verde con vaca muerta. Entonces lo que le pedimos es a todos los argentinos que confíen en nosotros, como vamos a ir trabajando como venimos haciendo. Gracias a todos. Escribiste un libro que Sí, quiero mostrar. quería avisar la salida de este libro, Salir del Fondo, es la economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis, para debatir desde una posición de izquierda cómo hacemos para la profundidad de la crisis enfrentada. Lo voy a leer. Muchas gracias. Roberto.